El Ayuntamiento de Baracaldo ha invertido hasta el momento 5,5 millones de euros en implementar más de 70 medidas que hemos puesto en marcha desde que se inició la crisis del COVID-19. Lo cierto es que esta alerta sanitaria nos ha obligado a reinventarnos en el Ayuntamiento, organizándonos de una manera diferente para poder seguir prestando los servicios que hemos prestado siempre a nuestros vecinos y vecinas, pero de otra manera. Y además también poniendo en marcha nuevas medidas para atender a las nuevas necesidades que esta crisis iba poniendo encima de la mesa. La verdad que ha sido una situación y está siendo una situación difícil, estamos viviendo una tremenda crisis, una situación además sin precedentes para las que nadie estábamos preparados. Yo quiero pedir de antemano disculpas por los errores que hayamos podido cometer. Es cierto que hemos tenido que tomar muchas medidas y además hacerlo con premura, porque la urgencia existía en las familias de Baracaldo y por tanto también tenía que existir en el Ayuntamiento de Baracaldo. Hoy hemos podido celebrar una junta de portavoces para rendir cuentas de todas estas medidas que se han ido poniendo en marcha durante toda la crisis, porque es verdad que hasta ahora por parte del concejal de alcaldía se le trasladaba a los grupos municipales información, pero hasta ahora no hemos podido tener los medios telemáticos en marcha que nos permitan realizar reuniones como la que hemos celebrado hoy con muchos participantes de manera telemática, algo que también vamos a repetir en el pleno de este mes. Bueno, como les decía a los portavoces de los diferentes grupos, yo creo que ahora más que nunca es necesario el trabajo conjunto de todos y todas, que todas las aportaciones que cada uno de nosotros podamos poner encima de la mesa para echar una mano ante una situación tan difícil, desde luego serán bienvenidas. Las prioridades de las familias de Baracaldo han cambiado con esta crisis, por tanto también tienen que cambiar las prioridades de este ayuntamiento, atendiendo fundamentalmente a las familias, al comerciante, al hostelero, a nuestros autónomos. Bueno, esto es cierto que algunos proyectos tendrán que esperar, ahora la prioridad es la que he indicado y lo que se trata es de trabajar juntos para salir cuanto antes adelante y sin dejar a nadie atrás. Por eso es importante las aportaciones de trabajo conjunto de todos los grupos políticos que conformamos la Corporación Municipal de Baracaldo, porque estoy convencida de que todos tenemos el mismo interés, que es el interés de nuestros vecinos y vecinas, así que bueno, agradecer de antemano esas aportaciones.